Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bueno, un cordial saludo para todos y todas quienes participan de este diplomado de conciliación y gestión de conflictos en el uso y la tenencia de la tierra. Estamos entonces desde la Procuraduría General de la Nación apoyando la realización de este diplomado. Vamos a ocuparnos de este módulo, el módulo de conciliación en gestión y resolución de conflictos en el uso y tenencia de la tierra. Y los vamos a estar acompañando en todas las sesiones de este módulo dos procuradores judiciales para asuntos ambientales y agrarios. Vamos a estar con ustedes. Mi nombre es Lina Marcela Correa Montoya, yo ejerzo como Procuradora 10 Judicial 2 para asuntos ambientales y agrarios, y mi colega Andrés Paz, Procurador Judicial para asuntos ambientales y agrarios en el departamento del Cauca. En mi caso estoy con competencia territorial en el departamento de Córdoba y la subregión del Bajo Cauca de Antioquia, y ambos tenemos competencia nacional en materia agraria. Podemos intervenir de acuerdo a la designación que nos hace el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios en asuntos que se consideran pues de relevancia y especialmente los que tienen que ver con órdenes estructurales de la Corte Constitucional, por ejemplo, el seguimiento del ordenado en la sentencia SU 288 del 2022, la sentencia de unificación en los temas de baldíos y acceso a tierras para población campesina. Les cuento que nosotros pues vamos a tener, digamos, unos contenidos para esta sesión de hoy y les voy a explicar cuáles son como los temas que vamos a abordar y posteriormente los que abordaremos en sesiones siguientes, la próxima sesión conmigo en varios de estos temas y otros con el Procurador Andrés. De pronto antes también explicarles que nuestra función como procuradores ambientales y agrarios pues está determinada, las funciones en el artículo 92 de la ley 160, por supuesto enmarcadas en el artículo 277 de la Constitución Política, en asuntos agrarios desde la creación de las Procuradurías Judiciales Agrarias con la ley 135 del 61 y posteriormente con por supuesto, lo que está contenido en el artículo 92 de la ley 160 de 1994 de reforma agraria y desarrollo rural. Sobre eso, para enmarcar también esta conversación que vamos a tener el día de hoy, nosotros vamos a empezar por algunos aspectos generales que consideramos que es un conocimiento que deben tener en cuenta pues, los funcionarios que se encargan de esta labor tan importante de la conciliación, quienes son pues, actores muy relevantes en todos los temas de construcción de paz también, en la búsqueda que necesita esta nación también de poder canalizar de manera adecuada las controversias, ¿cierto?, sin llegar a la violencia, y en este tema en particular ha sido muy complejo en la historia también el déficit, por ejemplo, de la institucionalidad en las zonas rurales, lo que ha conllevado también a que los conflictos no se digamos, puedan canalizar de manera adecuada, y otros factores pues, de violencia que ustedes también conocen en el conocimiento muy detallado que tienen de la diversidad regional que tenemos. Sobre esto me parece importante que enmarquemos también estos aspectos generales que vamos a abordar en el objeto que, digamos, los objetivos, las finalidades que establece la ley 160 de 1994 con relación a la labor del Estado, que nos implica a varias instancias. Y recuerdo que, por ejemplo, nosotros hacemos también parte como de todo ese sistema de reforma agraria como Procuraduría, en nuestras funciones como órgano de control, de intervención, de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, de vigilar efectivamente que se brinden las garantías al debido proceso para todas las partes involucradas, que haya una protección a los sujetos más débiles en las relaciones agrarias, como nos lo ha pues efectivamente determinado la ley. Entonces,
Para recordar ese objeto también y enmarcar como estos aspectos generales y lo que se busca en general con las políticas y la legislación agraria, me parece importante recordar y sugerirles que puedan darle una lectura a la Ley 160, específicamente al artículo primero, que establece como todos los lo que se persigue, ¿cierto? Lo que se perseguía en ese momento. Es muy interesante también poder leer incluso la exposición de motivos en el 92, que se encuentra en internet, y uno puede entonces revisar el ministro de Agricultura de la época que pretendía en ese momento el gobierno, en ese momento histórico del 92, luego de la Constitución del 91, con esta ley que luego pues dio lugar, ese proyecto de ley, a la Ley 160, aprobada ya en vigencia a partir de 1994. Y parte de los objetivos señalo unos fundamentales, unos, digamos, relacionados también con esta función que ustedes cumplen, es promover y consolidar la paz a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina, ¿cierto? Entonces, miren cómo esa consolidación de la paz también depende de cómo se tramitan los conflictos y cómo se intervienen de manera temprana las controversias, pues para evitar que no tengan, que tengan otro tipo de consecuencias. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Luego vamos a ver cómo se modificó el artículo 64, que da origen pues a esta, de la Constitución Política, que da origen pues a toda esta ley, y que se modificó precisamente este año, no solo para hablar de los trabajadores agrarios, sino de la población campesina. Otro objetivo que plantea también ese artículo primero de la Ley 160, miren este que vamos a revisar en esta primera parte, es reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados, a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico, y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años, ¿cierto? Igualmente, a las comunidades indígenas, y aunque el artículo no lo menciona, también a las comunidades negras, en virtud de lo que ustedes saben que se consignó en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política, ¿cierto? Entonces, ahí hay otros objetivos, pero les resalto esos para el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a revisar entonces en esta sesión los aspectos generales que consideramos que deben conocerse por parte de los conciliadores, ya no sobre el caso concreto que ustedes pues obviamente abordarán, sino en general como de la situación de la tenencia de la tierra y de la situación de los sujetos de especial protección en el campo. Luego vamos a revisar, vamos a adentrarnos un poco en los contenidos del derecho agrario, ¿cierto? De esta especialidad del derecho, que pues obviamente tiene relación con muchas otras ramas del derecho, con el derecho civil, por supuesto, en toda la regulación sobre los derechos de posesión, de ocupación. Uno también hay que revisar esto en relación con los baldíos, que luego profundizaremos en esto, la posesión, por supuesto, y todos sus desarrollos tan importantes que un poco también están relacionados con el reconocimiento de uno de los atributos de la propiedad, que tiene que ver con el uso efectivo, con el aprovechamiento y en este caso con el principio de la función social de quien efectivamente posee y realiza hechos de posesión agraria sobre el predio de aprovechamiento. Luego vamos a revisar en ese marco, vamos a ver el concepto o el criterio de agrariedad, que es el que ha servido sobre todo en la jurisprudencia y en su momento en la ley 2303, el decreto ley 2303 del 89, que estuvo vigente hasta la adopción del Código General del Proceso que derogó este decreto ley, donde la agrariedad nos sirve para poder definir cuándo estamos ante un conflicto de naturaleza agraria, independientemente, por ejemplo, de la localización del predio. Igualmente, luego nos adentraremos en el desarrollo histórico del régimen agrario en Colombia para poder posteriormente, antes de iniciar, digamos, las sesiones que estarán a cargo de Andrés Paz, mi colega procurador agrario del Cauca, vamos a revisar antes unas pistas sobre la importancia de la conciliación en materia agraria. Y posteriormente, él verá con ustedes como el marco constitucional y legal vigente, con estos últimos también modificaciones, los actos legislativos que dan lugar a la modificación del artículo 64 de la Constitución Política, todo ese cuerpo de normas
que, digamos, regula también como todos los temas de administración de la tierra rural, de ordenamiento del suelo, de protección del suelo agropecuario, de protección de las comunidades también campesinas, poblaciones étnicas, quienes tienen pues relación con el campo y pues, en general toda la protección de la producción de alimentos. Ese marco constitucional y legal, ahí también se abordarán competencias institucionales, quienes intervienen en las controversias sobre la tenencia de la tierra, tanto dependencias de índole administrativo desde el ejecutivo como obviamente pues la rama judicial. Y luego terminaremos ambos en varias sesiones sobre mecanismos y herramientas para la gestión de los conflictos sobre el uso y la tenencia de la tierra. Entonces, ese es el contenido que esperamos pues abordar en todo este módulo. Vamos pues a entrar pues ya en materia en lo que tenemos previsto para el día de hoy y en primer lugar pues darles unos elementos generales como sobre los diagnósticos que se han producido con relación a la estructura social agraria, ¿cierto?, del país, a la forma en que predialmente, digamos, están también distribuidas las tierras en el país. Y esa información, para que tengamos también un panorama institucional de quiénes se encargan de qué asuntos, esa información, hay una fuente muy importante que es la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, la UPRA, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y esa entidad tiene como una de sus funciones, una de varias, caracterizar y precisar los fenómenos de concentración, de fraccionamiento antieconómico de la tierra en el país. Ahí les dejamos también un link, les sugerido para que ustedes, por ejemplo, puedan acceder a varias de las publicaciones que hace la UPRA, recordando también una cosa, aquí vamos a hablar de unas categorías muy generales, pero es bien importante que dada la diversidad regional que tiene el país, la diversidad en los ecosistemas, y esto obviamente también define el tipo la forma de ocupación en la tenencia de la tierra, los conflictos que se pueden presentar, por ejemplo, algunos están asociados al aprovechamiento de zonas muy cercanas a cuerpos de agua, los playones en la región del Caribe, que ustedes van a ver que en la historia agraria del país son muy relevantes, nada más y nada menos pensemos en, por ejemplo, todas las controversias que se han generado sobre las medidas de manejo para la región de La Mojana, esta región tan importante del país que cubre el sur de Bolívar, el departamento de Sucre y parte de Córdoba y parte de Antioquia con 2 municipios. También, por ejemplo, la diversidad que hay en lugares donde hay páramos y específicamente también como la regulación, no solo agraria, porque en estos casos, y creo que con razón nosotros tenemos como procuradores no solo el tema agrario, sino también el tema ambiental que nos asignaron luego de la Ley 99 del 93, estos temas están muy interrelacionados. De hecho, el decreto ley 2303 del 89, cuando regula qué tipo de procesos, en qué tipo de procesos se catalogan como de naturaleza agraria, también incluyen aquellos que tienen que ver con asuntos que digamos, donde surgen controversias por el aprovechamiento de los recursos naturales en relación o con relación a la actividad agropecuaria. Entonces, esa diversidad regional, sugerido que ustedes puedan adentrarse pues también en estos documentos para que encuentren información mucho más específica de cada una de las regiones del país, porque esa pues es lo responsable teniendo en cuenta de verdad toda esta gran riqueza y diversidad que somos en Colombia. Entonces, allí, cuando empezamos a hablar como estos aspectos generales, es muy importante por ejemplo, esta noción de la unidad agrícola familiar, ¿cierto? Esa unidad específicamente, digamos que es un referente también para poder medir como los asuntos relacionados con qué tan concentrada está la propiedad rural, qué tan fraccionada está la propiedad rural, porque ambos fenómenos, como ya escucharon con la ley 160, se quieren, digamos que se busca combatir esos fenómenos. Y la unidad agrícola familiar sirve como un parámetro, ¿cierto? Un parámetro para poder medir entonces estos dos problemas que se presentan en la realidad rural y en la propiedad rural. Y esa unidad agrícola familiar, en primer lugar, se hizo no llamada unidad agrícola familiar,
pero se quiso, digamos, regular el nivel máximo, ¿cierto? El área máxima adjudicable por primera vez con la Ley 48 de 1882, ¿cierto? En áreas que todavía eran muy extensas, en áreas que eran, que tenían, digamos, grandes hectáreas, pero que pues se pretendió de todas maneras ante los problemas de concentración que ya empezaban a aparecer, por ejemplo, producto de cómo se distribuyeron tierras con la corona española o posteriormente, por ejemplo, cómo se cedieron tierras por servicios militares, ya empezaban a aparecer esos problemas de concentración. Es por eso que en ese momento, en 1882, empieza a determinarse una área máxima de adjudicación. Posteriormente, la unidad agrícola familiar también, ya como unidad agrícola familiar, se determina en la ley 135 del 61 con una área máxima de 450 hectáreas adjudicables, ¿cierto? Y posteriormente con la ley 160 del 94 ya, digamos, no se estandariza, no es una medida estándar para todo el país, sino que advirtiendo efectivamente esa diversidad de los suelos, las distintas infraestructuras, que de todo eso también depende la posibilidad de tener una producción más eficiente. Entonces se determina que el área es diferente dependiendo de todos esos factores, incluso se determina una unidad agrícola familiar, por ejemplo, una extensión cuando el uso es agrícola solamente, cuando el uso es pecuario solamente o cuando el uso es mixto, ¿cierto? Y esto está pues allí determinado y es importante que leamos en qué consiste esa unidad agrícola familiar, una empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. Ya vemos allí entonces cómo efectivamente se resalta pues ese papel que cumple la economía campesina, familiar y comunitaria, y que efectivamente de eso depende tanto la subsistencia de ese hogar, como el excedente capitalizable, es decir, lo que comercializan en general y de lo que obtienen unos ingresos. Y eso, por supuesto, que representa, como lo veremos, un porcentaje muy importante, ¿cierto?, en el consumo interno que nosotros tenemos, en cómo de esta economía depende la alimentación que obtenemos también todos los colombianos. Otro asunto que nos parece relevante que ustedes igualmente conozcan, que se van a encontrar de pronto limitaciones en este aspecto en los procesos de conciliación que conozcan, por controversias que puede surgir y que tienen, digamos, aquí relacionada esta limitación, es que esa unidad agrícola familiar, por ejemplo, determina los máximos de adjudicación de baldíos. Pero frente a esa, y también determina los máximos de concentración de predios por superiores a la unidad agrícola familiar, como ya lo veremos. Pero entonces también hay excepciones, ¿cierto? Se cuenta con que efectivamente pueden existir, de un lado, adjudicaciones por debajo del área de la UAF para la adjudicación de baldíos, por debajo de la UAF, y autorización también para fraccionar predios rurales por debajo de la unidad agrícola familiar, ¿cierto? Y se especifican unos casos muy concretos. Pongo un ejemplo, lo que tiene que ver con vivienda campesina. Es decir, si usted está buscando, si usted está en un baldío, un campesino, una campesina está en un predio baldío, cumple los requisitos para que le adjudiquen el baldío de acuerdo a lo que está estipulado ahora, tanto en la ley 160 como en el decreto ley 902, hay una serie de requisitos y adicionalmente, si usted está ocupando una vivienda campesina que no alcanza la extensión mínima de la unidad agrícola familiar, por ser una vivienda campesina se puede adjudicar por debajo en virtud de esa excepción, de titular la vivienda campesina, ¿cierto? Lamentablemente, como veremos, muchas de las adjudicaciones que se hacen se están haciendo por debajo de la unidad agrícola familiar, ¿cierto? Cuando el sistema de reforma agraria, de acuerdo a los objetivos también de la ley y a los principios, las aspiraciones constitucionales, debería concentrarse efectivamente en lograr que esas adjudicaciones sean dirigidas a tener una producción más eficiente en el campo, ¿cierto? A mejorar la producción de alimentos. Pero lamentablemente, así por ejemplo lo señala Alejandro Reyes,
pues un experto en la cuestión agraria, lo que dice es que buena parte de la gestión de la autoridad agraria, que recuerden que antes fue el INCORA, luego el INCODER y después la Agencia Nacional de Tierras, que es la que existe hoy, se ha concentrado en titulación de áreas por debajo de la unidad agrícola familiar, lo que ha significado más que promover los objetivos de reforma agraria que ahorita les leí, ha sido en formalizar pequeñas ocupaciones, ¿cierto? En dar seguridad jurídica a pequeñas ocupaciones, es pues parte del debate que subsiste. Bueno, luego vamos a revisar, después de haber visto la unidad agrícola familiar, vamos a ver que con esa unidad agrícola familiar, y como lo señala la ley 160, a la que hice alusión, lo que se quiere es evitar, tener esa medida para evitar que en las zonas rurales haya un fraccionamiento antieconómico de la propiedad rural. Antieconómico, ¿cierto? Quiere decir que con ese fraccionamiento, entonces se va a perder la posibilidad de producción eficiente, de tener unas áreas que sean suficientes para la producción agropecuaria, y eso es muy peligroso, ¿cierto? Porque de todas maneras, con toda la relevancia que tiene el ordenamiento de la tierra rural para garantizar asuntos de interés general asuntos de interés general y asuntos sumamente relevantes para la economía, para la estabilidad social también del país, para asuntos de micro y macroeconómicos en general. Entonces, en estas publicaciones de la UPRA, específicamente un asesor, que es Masiris, ha señalado que el fraccionamiento de la tierra rural impacta negativamente un territorio y genera una distorsión, mengua o deficiencia de las funciones social y ecológica de la propiedad. Ese fraccionamiento antieconómico de la tierra pone de manifiesto un desafío, como les decía, para la producción agrícola, pecuaria, silvícola y acuícola. Uno diría también que forestal, porque recuerden que lo forestal también es comercial, ¿cierto? Hay bosques para la protección, pero también hay plantaciones forestales para la producción que están amparadas también en todas estas normas que les estamos señalando. Entonces, el uso del suelo rural y la transformación de los territorios y la normatividad agraria, pues se está desconociendo una de las funciones que tiene la unidad agrícola familiar que ya les comentábamos. Lo otro que creo que es muy importante es revisar que la UPRA tiene también pues unas estimaciones, por supuesto. Ellos analizan la información institucional que existe de la estructura predial del país y se basan para ello en información, por ejemplo, de los inventarios catastrales, ¿cierto? De lo que producen las autoridades catastrales, de lo que produce el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como autoridad catastral del país, de lo que producen los catastros descentralizados en el país. En principio eran 4, el de Antioquia, en Antioquia también aparte el de Medellín, el del Valle del Cauca era el otro también, y el de Bogotá. Y con esto, con esta información y además la información registral, que ustedes saben que es la que da ya la información jurídica de la propiedad, se hacen estos análisis. Solo que ahí se enfrentan unas dificultades, porque esa información, como ustedes seguramente han visto en sus labores de conciliación, esa información muchas veces no está actualizada, no es precisa, los linderos, es decir, la identificación de los predios tiene dificultades, son muy antiguos algunos, muchos no están expresados en coordenadas para poder ir con precisión y recorrer los predios, y esto también genera conflictos. Entonces también para la UPRA es una dificultad porque no hay una información actualizada muchas veces, y eso es lo que se quiere enfrentar con los temas, por ejemplo, de catastro multipropósito que ahorita revisaremos. Para hablar entonces como de la situación del fraccionamiento, miren este dato que nos cuenta la UPRA dentro de la frontera agrícola del país, ¿cierto? Es decir, la frontera donde está estimado desarrollar las actividades agropecuarias del país, protegiendo en la periferia los bosques. El 35.98% de los predios tienen menos de media hectárea, acumulando el 0.47% del área total, mientras que los 82 predios mayores a 10.000 hectáreas representan el 5.69% del área total. Ahí vemos entonces la dificultad, porque miren que hay el 35.98% de los predios, ¿cómo serán de pequeños? Que solo representan el 0.47% del área total, ¿cierto? Y miren, apenas 82 predios mayores de 10.000 hectáreas representan un área importante, ¿cierto? Y es un área
del 5.69% del área total del país. Miren esa diferencia, esa cantidad de predios pequeños que representan apenas el 0.47% del área total del país. Por el contrario, solo 82 predios que representan el 5.69% del área total del país. Estos problemas de fraccionamiento, pues muchos están también relacionados con un desorden en la manera como se ocupa el suelo rural. Por eso todos, de alguna forma, y siendo también funcionarios públicos, debemos conocer los instrumentos, tanto de índole nacional como estos, como los locales. Ahorita hacemos la referencia a los planes de ordenamiento territorial, para que la ocupación del territorio sea ordenada, para evitar un proceso de urbanización acelerado que está afectando el suelo rural. Y para eso hay unas disposiciones hace mucho tiempo, digamos, dirigidas a proteger esos suelos de calidades agroecológicas muy importantes, calidades agroecológicas 1, 2, 3, que son suelos muy ricos para la producción de alimentos y que no los comprometamos en otras actividades. Por ejemplo, el régimen municipal, el decreto 1333 de 1986, precisamente hablaba de la figura de las zonas de reserva agrícola, que debían ser tenidas en cuenta por los municipios para los planes de desarrollo y proteger esas áreas. Y recientemente ustedes han escuchado que seguramente con mi colega Andrés pues abordarán ese tema de las áreas para la producción de alimentos y de la protección que se busca hacer de esas áreas en cada uno de los municipios por parte del Ministerio de Agricultura. Otro de los asuntos que se presentan cuando hablamos pues de esta información como general, de las categorías que se tienen de análisis para revisar la tenencia de la tierra, es lo que tiene que ver con, además del fraccionamiento, su contracara, que es la concentración de la propiedad rural, ¿cierto? El indicador que se utiliza allí para revisar esa concentración, generalmente hay otros, pero es el índice de Gini, de la propiedad de los predios rurales, que miren cómo está expresado aquí. Ese indicador se utiliza para determinar el nivel de desigualdad en la distribución de la propiedad, para el cual los resultados cercanos a cero, cuando se acerca a cero, sugieren una mayor igualdad en la variable analizada, una mayor democratización, no estas diferencias tan grandes entre predios muy pequeños y predios muy extensos, y los resultados cercanos a 1 sugieren una mayor desigualdad, ¿cierto? Entonces, además de los temas de regulación en la Ley 160 para enfrentar estos problemas y prevenirlos o efectivamente, como recuerden, dice la ley, reformar esa estructura agraria que tiene estos problemas, la Ley 160, además del tema de prohibir el fraccionamiento antieconómico por debajo de la UAF y esas normas que les señalé que contemplan unas excepciones, en los temas de concentración, miren esta norma de la Ley 160 que dice que ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, sobre los baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las unidades agrícolas familiares en el respectivo municipio o región. También serán nulos, miren la consecuencia, los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole la propiedad de tierras que le hubieran sido adjudicadas como baldíos si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar. Sobre esto es muy importante un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia. No les tengo aquí el dato en este momento, pero pues trataremos de que ustedes accedan a una bibliografía y lo conozcan, una controversia que se suscitó precisamente sobre una acumulación indebida de unidades agrícolas familiares, donde efectivamente se anularon unos contratos. Entonces, muy importante que ustedes también puedan acceder y, digamos, poder conocer también esa jurisprudencia para saber este tipo de conflictos, estas normas, cómo se han aplicado, y esto también cómo da luces en las controversias o conflictos que ustedes conozcan. Bueno, hay un dato de la UPRA, de la alta inequidad en la distribución de las tierras rurales para 2017. En los estudios pues, que ellos publicaron para 2017, el nivel de desigualdad en la distribución, miren, alcanzaba un 0.869 a escala nacional. Recuerden entonces que cuando más se acerca uno, como en este caso, pues más inequidad y desigualdad hay en la distribución de la propiedad. Otro de los aspectos importantes para, digamos, acercarse
a los asuntos de la tenencia y el uso de la tierra antes de, digamos, introducirse en casos concretos en la labor de conciliación, es también la problemática de la informalidad en la tenencia de la tierra. Y la informalidad en la tenencia de la tierra, la UPRA también hace, digamos, le mide el pulso a esto, a verificar qué tanto de los predios, qué condición jurídica tienen los predios, ¿cierto? Si los predios tienen un título de propiedad, efectivamente, de derecho de dominio, si han salido del dominio del Estado, si son propiedad pública, si quien está en los predios tiene una condición de ocupación del predio, de un baldío, sin tener todavía la titulación, si quien está en el predio es un poseedor, porque el predio tiene efectivamente un derecho de dominio, pero quien lo posee no es el propietario inscrito. Entonces, para la vigencia 2019, Colombia, según la UPRA, cuenta con un 52.7 de informalidad en la tenencia de la tierra, lo que es bastante alto, y de los 1.121 municipios sobre los cuales se calculó el índice, 175 presentan entre el 75 y el 100%, ¿cierto? De los 1.100 y tanto, no recuerdo en este momento la cifra, de municipios, miren, el 175 presenta un alto índice de informalidad y tenemos un consolidado general para el país de un 52.7%. En ese link les sugerimos allí que revisen incluso los mapas de informalidad y miren cómo allí la UPRA lo que advierte es que dentro de los departamentos con mayor incidencia en los altos índices de informalidad se encuentran Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Nariño. Miren cómo señalan que en 20 municipios no pueden tener datos precisos de esto por la información deficiente y por eso no pueden calcular esos índices y dificultad de la información catastral, registral, de pronto municipios sin información catastral, algunas zonas del país que todavía quedan con esta situación. Bueno, vamos también a hablar, por supuesto, de otros asuntos generales que debemos tener en cuenta, una realidad que ha sido, pues, lamentablemente, los distintos periodos de violencia, zonas que incluso todavía, por ejemplo, en el Cauca, zonas muy complejas en el sur de Bolívar, zonas complejas en el Bajo Cauca antioqueño, que todavía tienen condiciones de desplazamiento forzado y en esa medida, pues, las personas son obligadas a abandonar sus predios y en algunos casos también, además, aún más grave, son despojadas, ¿cierto? Además del desplazamiento por la violencia, por gente que tiene interés en quedarse con sus propiedades, despojarlos de sus propiedades. Ese ha sido un problema muy grande sobre el cual, por ejemplo, el nivel de desplazamiento en el país consolidó para 2020, la cifra que tenemos para 2020, la Unidad para las Víctimas tenía un registro de más de 8 millones de colombianos desplazados y como ha sido señalado por el Centro de Memoria Histórica o la Comisión de la Verdad, la mayoría de esta población ha sido población rural, quien ha estado en condiciones de más vulnerabilidad frente a esos hechos de violencia. Allí, lo que habría que decir es que ustedes recuerdan que hay una norma, por un lado, una norma que atiende, digamos, la situación del desplazamiento forzado desde 1997, la ley 387, y que tenía unas disposiciones para la protección de los inmuebles que se dejaban en abandono, ¿cierto? Para proteger, por ejemplo, la posesión en el tiempo durante el cual la gente estaba por fuera del predio, para proteger también la ocupación sobre el baldío, que no ocurriera como digamos, en otras épocas, donde en parte del siglo XX, ¿cierto? En la época, por ejemplo, de la violencia bipartidista, esta fue también una estrategia para dejar a la gente sin tierra, ¿cierto? El desplazamiento forzado. Entonces ahí en la ley 387 se contemplaron unas medidas y ustedes saben que con la ley 1448 del 2011 se estableció el proceso de restitución de tierras dentro de la justicia transicional con unos jueces desde la jurisdicción ordinaria, pero en una especialidad encargada solo de los temas de restitución y con intervención también de la Procuraduría, de los procuradores de restitución de tierras, de los procuradores de tierras. Entonces, hay que tener en cuenta también esto porque algunos de los conflictos pueden estar mediados por situaciones de abandono forzado, de despojo. Obviamente se conocerán en restitución, pero puede que ustedes en algún momento conozcan de situaciones que están relacionados y que ustedes sepan también orientarlos
y en caso de que haya, digamos, alguna controversia que pueda, digamos, suscitarse, recordar que, por ejemplo, la ley de restitución de tierras, pues señaló que en el proceso de restitución no hay lugar a la conciliación. Otro aspecto muy importante que también nos trae la ley 160, nos recuerda, es que hay, por la misma manera en que se han ocupado las tierras rurales en el país, por cómo se dio el proceso de colonización, varios expertos que han estudiado la cuestión agraria lo señalan, no hubo un poblamiento dirigido, ¿cierto? No hubo una colonización dirigida, ordenada. Y lo que ocurrió con algunas normas en el siglo XIX es que privilegiaron, por ejemplo, la titulación de los baldíos, por ejemplo, a quien tuviera los recursos para medir el predio, ¿cierto? Hacer la mensura del predio, poder tener el plano para poder presentar las entidades estatales en su momento. Y los colonos no tenían esos recursos, los colonos abrían, por ejemplo, los predios, pero no tenían los recursos para encontrar el título. Otro, efectivamente, era el que se quedaba con esas mejoras, lograba la titulación y los colonos seguían subiendo hacia bosques, todo, y afectaron, por ejemplo, importantes zonas, pues se afectaron importantes zonas también de protección ambiental. Lo que se busca con las normas agrarias es tratar de tener una ocupación mejor controlada del territorio, ¿cierto? Para no poner en riesgo también como el aprovechamiento y el límite también que hay que tener, sobre todo en estos tiempos de cambio climático, la protección del medio natural, de manera que podamos contar con los recursos en general en zonas rurales y urbanas requeridos para pues, mantener la vida, ¿cierto? Y obviamente las condiciones de producción. Y entonces la norma establece que unos programas especiales para la dotación de tierras a poblaciones que estén ubicadas en zonas de manejo especial o que sean de interés ecológico. Aquí también es importante tener en cuenta que no todas las áreas protegidas ambientalmente son de conservación estricta, ¿cierto? Y que en esa medida se permite en ciertas áreas, dependiendo de la zonificación ambiental, incluso se considera virtuoso que haya comunidades que estén allí, cuidando, por ejemplo, los bosques, aprovechando, por ejemplo, los bosques, sus productos, las semillas, por ejemplo, contribuyendo en general pues, al cuidado también de las fuentes de agua. Entonces hay otras figuras, por ejemplo, como los distritos regionales de manejo integrado, ¿cierto? Que permiten zonas para el uso o el desarrollo sostenible. Ciertas figuras, entonces entender cuando, por ejemplo, se ha analizado la situación de los páramos en el país, también se ha contemplado, digamos, actividades de reconversión productiva para que, estando, digamos, los campesinos allí, se hagan actividades de bajo impacto. Eso es importante. O, por ejemplo, cuando se habla de zonas donde hay importantes cuerpos de agua, como lo decíamos, como la Mojana, como en el Caribe, por ejemplo, en Córdoba, alrededor del valle de los valles del río Sinú. Todos los playones que en las ciénagas quedan, digamos, descubiertos en épocas de verano, la legislación agraria también contempla su aprovechamiento. Y por eso es muy importante la articulación de las actuaciones de la autoridad agraria y de las autoridades ambientales para regular muy bien la zonificación ambiental, sin desconocer la presencia tradicional que hayan tenido los campesinos, el aprovechamiento que se hace, por ejemplo, de los playones, y que ello en esa medida no está en contravía de las disposiciones ambientales. Entonces entender que no todo lo que está categorizado como área de protección ambiental es un área que requiere relocalización de su población, pero en algunos casos sí, y entonces se presentan muchos conflictos por esa colonización desordenada que se tuvo. Por eso entonces también los objetivos de la reforma agraria van dirigidas a atender a esta parte de la población. Muy rápidamente señalamos entonces aquí que además pues, de estas categorías que sirven para analizar de manera general también la situación de la tenencia de la tierra, hay herramientas que buscan igualmente poder tener información más precisa, pero cumplir otros objetivos. El tema del catastro multipropósito, de que este país logre tener información catastral sólida, actualizada, sobre todo con su componente jurídico muy claro en la interrelación de la información de registro, es fundamental
para los logros de seguridad jurídica, de tener claro quién está, digamos, ocupando, poseyendo ese predio, para tener claro esto de manera que los municipios también puedan contar con la información dirigida al cobro del impuesto predial. Recuerden, esto es fundamental. Y en esto digamos, representa todavía un problema para las administraciones municipales que no están cobrando los impuestos prediales debidamente por carencia de esa información o déficit de esa información catastral. Igualmente, información espacial, georreferenciada, que debe servir para el ordenamiento territorial, para poder liderar, conducir la ocupación del territorio y la planeación social, económica, ambiental. Y en los planes de ordenamiento territorial, como les decía, se consignan parte de estos asuntos de la ocupación del territorio, deben respetar la normativa ambiental y agraria también, por ejemplo, la protección de los suelos para el uso agropecuario, porque seguro ahondarán mucho más con mi colega Andrés sobre esto. Recuerden que los planes de ordenamiento territorial estipulan entonces las zonas para la producción agropecuaria, los suelos de calidad 1, 2 y 3, que no deben urbanizarse. Y en esa medida, por ejemplo, quien pretenda construir vivienda campestre debe hacerlo en los polígonos específicamente señalados en los planes de ordenamiento territorial. Entonces, los planes de ordenamiento también son elementos importantísimos a la hora de analizar la situación de la tenencia de la tierra, de la ocupación del territorio, de la protección del suelo agropecuario. Bueno, vamos a pasar a otra, que ya digamos a otro subtema que tiene que ver ya no con el análisis de la situación de la tenencia de la tierra, sino de las poblaciones que ocupan la mayoría de las zonas rurales del país. Y vamos a hablar, y lo hacemos también desde la Procuraduría con el mandato constitucional y legal que tenemos, de velar por la protección pues de aquellos sujetos que efectivamente son de especial protección constitucional por su situación de vulnerabilidad. Entonces vamos a hablar de la población campesina y vamos a hablar también de las comunidades étnicas. Vamos a hacer especial énfasis en las comunidades campesinas, entendiendo que se ha efectivamente evidenciado que la Constitución de 1991 dejó, de alguna manera significó un plus de protección para las comunidades étnicas, pero no tanto para las comunidades campesinas. Y eso se ha venido recomponiendo mucho en virtud de la intervención de la Corte Constitucional y varias de las sentencias que han señalado, pues ya vamos a ver alguna, la protección especial de las comunidades campesinas, la relevancia de las actividades que ellos realizan y esto cómo efectivamente suma a la prosperidad de la nación, ¿cierto? Económicamente también esto todo lo que representa. Y es así como queríamos traer a colación. Luego, con Andrés lo verán también la modificación del artículo 64 de la Constitución Política, pero esta definición también de campesinado. En el último censo, lo que ocurrió es que las organizaciones campesinas verificaron y dijeron, nosotros tenemos que ser efectivamente caracterizados y contados. Y no hay ninguna categoría en las encuestas del censo que puedan arrojar información específica de la población campesina. Y ellos presentaron una acción de tutela. Ahorita vamos a revisar y parte de las órdenes fueron, digamos, que se pudiera definir el campesinado de cara a poder construir unas preguntas muy claras, una información que recogiera el DANE, y se nombró entonces una comisión de expertos que concluyó una definición, ¿cierto? Y esta definición es que los campesinos son un sujeto intercultural, tanto hombres y mujeres, ¿cierto? Un sujeto intercultural que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí se mezclan todos estos elementos que fueron también parte de una solicitud expresa que hicieron los campesinos. Ellos dijeron, nosotros no solo somos trabajadores agrarios, como lo señala el artículo 64 o lo señalaba el artículo 64 de la Constitución Política. Nosotros somos un sujeto cultural también, tenemos unas características de la vida campesina, de la manera como habitamos el territorio campesino, tenemos unas condiciones culturales en esa medida, sociales, somos un actor económico muy importante para este país, pero también somos un actor político, ¿cierto? Entonces, todo esto pues se condensa en esa definición.
Adicionalmente, como les decía, en virtud pues, de esta sentencia, entonces se da esta definición por esta comisión de expertos y el DANE pues empieza a recoger la información en sus distintos instrumentos que arrojan ya unos resultados preliminares que deben conducir a la adopción de medidas en políticas, programas, proyectos por parte del Estado colombiano. Y miren este lema, lo que utilizó el campesinado fue en toda su campaña también por ser incluido en los censos y en la acción judicial, en la acción constitucional, la acción de tutela que presentaron, hicieron una campaña de difusión acompañados también por De Justicia y lo que decían era para que el campesinado cuente tiene que ser contado, ¿cierto? Tiene que recoger esta información precisa. Y parte de lo que está arrojando ya la información del DANE, por ejemplo, es esta. La pregunta fue quiénes se autorreconocían como campesinos, ¿cierto? Con esta definición, con esas características. Y esto arrojó que el 31.8% de la población encuestada se identifica como campesina, ¿cierto? Y que hay unos departamentos en esta diversidad regional que somos que tienen, digamos, un porcentaje mayor de autorreconocimiento. El Cauca, por ejemplo, casi con el 50%, el 48.7% de la población encuestada manifestó ser campesina. Y con una diferencia, por ejemplo, con Bogotá, donde es el 10% de la población quien se autorreconoce como campesina. Allí es muy importante también como reconocer pues, la división territorial que tenemos, la división político-administrativa, donde a pesar de que algunos municipios se entiendan como municipios y que tienen suelo urbano, ustedes recordarán que, por ejemplo, el PNUD, cuando hizo el informe de Razones para la Esperanza, creo que fue en el 2011, señaló que algunos de esos municipios, pese a esas cabeceras urbanas, tienen más dinámicas rurales, ¿cierto? Se comportan más como unas zonas rurales que tienen incluso dificultades para el acceso a servicios y unos elementos, pues, donde seguramente mucha de su población, pese a estar en esas cabeceras urbanas, se reconoce como campesinos por la relación que tiene con la tierra y las actividades económicas a las que está, digamos, en las que está inscrito. Bueno, otros datos aquí bien relevantes, por ejemplo, en asuntos de género, y es que los hombres manifestaron en esas encuestas que la mayoría del tiempo, el 80%, se dedican al trabajo, y las mujeres en el 57% señalaron que se dedican al hogar, a las actividades del hogar. Pero ahí hay que analizar muy bien que muchas de las actividades del hogar que refieren las mujeres realmente están asociadas al mantenimiento de cultivos, de pancojera, la crianza de ganado, todo para el autoabastecimiento del hogar. Entonces, sin duda son, digamos, aportes a esa unidad agropecuaria, ¿cierto? Esa unidad productiva agropecuaria. Y en esa medida, pues hay disposiciones, hay legislación orientada también a proteger los derechos de esas mujeres. Por ejemplo, la ley específica de mujer rural o las normas que, por ejemplo, determinan que se debe titular los predios a ambas personas, no solo a los hombres de ese hogar, a la mujer y al hombre de ese hogar, para proteger también los derechos de esas mujeres, igual en el proceso de restitución. Miren cómo digamos en los términos, por ejemplo, de los rangos de edad, también hay unas señales de envejecimiento de la población campesina, lo que preocupa y lo que debe conducir a unas políticas de promoción para la juventud rural, que encuentren efectivamente oportunidades de estudio, oportunidades también de avances en materia tecnológica, todo para que el campo efectivamente sea un lugar de desarrollo de las condiciones de vida de los jóvenes y tengamos poder revertir este problema de envejecimiento. Bueno, igualmente en el nivel educativo, esto está muy relacionado, los jóvenes no encuentran muchas veces oportunidades de estudio en el campo y eso hace que tengamos sobre todo pues, bajos índices de alcanzar la educación universitaria y asimismo pues unos problemas de pobreza asociados también en zonas rurales. Por ejemplo, es una tabla que nos muestra las diferencias en distintos derechos económicos, sociales y culturales, que ustedes saben que pues, los estados tienen que ir alcanzando progresivamente, pero que está prohibida la regresividad digamos, en las disposiciones que los estados regulen para el acceso a estos derechos, deben ir avanzando y en muchos temas, por ejemplo, eliminación de excretas, es decir, sistemas de saneamiento o acceso a fuentes de agua. Miren cómo la diferencia entre los hogares campesinos y el resto de la población nacional. Un dato, el acceso a fuente de agua mejorada, acceso a agua potable. En los hogares campesinos el déficit es del 27.3%. Y miren el contraste, en el resto de lo nacional
es del 11.5%, son diferencias sustanciales. O por ejemplo, en los temas de saneamiento de aguas residuales, de eliminación de excretas, miren, 21.2% apenas de la población, ¿cierto? Y miren, el 11% de la población nacional, ¿cierto? Entonces allí hay unas diferencias graves entre población nacional y el resto de la población campesina. Bueno. Vamos entonces a ver también, a señalar esto con mucho énfasis, y es cómo, por ejemplo, durante la pandemia se vio la relevancia que tiene la producción de alimentos, que los estados garanticen la protección de la producción de alimentos. Todos nos dimos cuenta de lo que significó esto, con las fronteras cerradas, con todos encerrados en la casa y con la necesidad pues de seguir abasteciéndonos y de alimentarnos, y cómo allí otras actividades decayeron por las mismas restricciones, pero el sector agropecuario siguió creciendo, ¿cierto? Y mostró la solidez del sector agropecuario del país y los aportes de la población campesina. El sector agropecuario, en lugar de otros sectores, miren que creció en un 2.3%, ¿cierto? Entonces, con experiencias tan cercanas como la pandemia, todos debemos tener la conciencia de que la protección a la producción de alimentos, miren, por ejemplo, una economía como Estados Unidos, que es altamente subsidiada a la producción agropecuaria, esto se convierte en un asunto prácticamente de seguridad nacional. Por eso vamos a ver que los temas de tenencia de la tierra, de producción de alimentos, de cuidado del suelo agropecuario, no son asuntos simplemente que conciernen a las partes o al derecho civil, sino que tienen una alta intervención del Estado, que está relacionada con el derecho económico y en general con la estabilidad misma de la nación y de la seguridad pues, de la nación. Bueno, con relación pues, a los temas de esa agricultura familiar, campesina y comunitaria, de esa producción de alimentos, la UPRA también pues, ha hecho unas mediciones y, por ejemplo, ha indicado esto que es muy destacable. Hay una presencia muy importante en Antioquia, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Meta de esta economía, de esta agricultura familiar, campesina y comunitaria que aporta esta producción de alimentos. No ocurre lo mismo con otras regiones, habría que analizar eso a qué se debe. Por ejemplo, ustedes saben que ha habido grandes esfuerzos en poder, digamos, trabajar por una mayor democratización de la tenencia de la tierra en la región Caribe y en el Magdalena Medio. Estas dos regiones, por ejemplo, también estaban señaladas en la exposición de motivos de la Ley 160 cuando se radicó el proyecto de ley en el 92 como un reto poder democratizar la tierra allí. Todavía esto se señala hoy, por ejemplo, actualmente en el actual gobierno lo que se está diciendo es que hay unos núcleos priorizados para la reforma agraria y coinciden con la región Caribe y coinciden con el Magdalena Medio. Esto puede estar muy asociado a que si no hay mayor democratización en la tenencia de la tierra, pues hay más restricciones para el desarrollo, ¿cierto? Florecimiento, aportes de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, porque van a tener predios más pequeños o no van a tener acceso a predios para el desarrollo pues, de todos estos cultivos que nos alimentan, que además pueden incluso servir también, pues si se exportan. Entonces son análisis que habría que, digamos, tener en cuenta. Y vamos a referirnos, ya hicimos todo el énfasis en la población campesina, vamos a hacer con Andrés, ustedes van a poder también como revisar mejor la situación de los territorios étnicos, específicamente de los resguardos, de los territorios colectivos para las comunidades negras, de sus propias estructuras organizativas, de la jurisdicción, por ejemplo, indígena también. Y allí es importante señalar obviamente la diversidad étnica y el reconocimiento de los territorios indígenas y de comunidades negras, de la regulación propia que tienen estos territorios, ¿cierto? Como inalienables, imprescriptibles, que están señalados en el artículo 63 de la Constitución Política. Y también nos parecía importante referirnos a un dato que arrojó la encuesta del DANE, ¿cierto? Y es que mucha población que dijo autorreconocerse como población campesina, a su vez, por esos oficios, por ese aprovechamiento de la tierra, por esos aportes en la producción de alimentos, coinciden, digamos, con ese autorreconocimiento también como población indígena. Es decir, indígenas que dicen que a su vez, por las definiciones del campesinado, también se autorreconocen como campesinos del país. Ubicados en esos centros poblados, en las zonas rurales dispersas, o comunidades negras que dicen que también, obviamente que son comunidades negras que están en sus territorios, pero que se ocupan de oficios campesinos.
Y entonces allí también es muy importante precisar que en muchos territorios del país a veces se presentan dificultades, conflictos entre comunidades campesinas y comunidades étnicas, y lo importante es que empecemos todos también a señalar que todos tienen derechos, que efectivamente todos tienen derechos en esa labor tan importante que ustedes tienen como conciliadores, de buscar también fórmulas de arreglo, de intervenir oportunamente, señalar que los canales institucionales existen para que cada una de estas poblaciones acceda a los derechos sin que haya conflictos entre ellos que pongan en riesgo también pues la seguridad, la vida y que agudicen conflictos incluso llegando a la violencia. Entonces todos tienen también pues unos canales institucionales para acceder tanto a la tierra como al territorio. Bueno, para ir culminando esta sesión, importante señalar que estos aspectos, además de lo que dice la Ley 160, algunas de estas problemáticas fueron preocupación por parte, digamos, en la Asamblea Constituyente de 1991. Aquí traemos una cita de quienes se encargaron de la redacción de los artículos, sobre todo 64, 65, 66, que ya se revisarán a profundidad en otras sesiones. Y allí esta comisión lo que dijo, por ejemplo, fue que en el país se estaba presentando una problemática de la tierra como un bien, que la tierra como bien productivo se estaba sustrayendo en alto grado del racional aprovechamiento social, ¿cierto? Que había pues mucha, digamos, un ineficiente aprovechamiento de la tenencia de la tierra, originado por una inadecuada apropiación territorial. Hablan de los problemas de ocupación del territorio que se expresaban en la concentración, ¿cierto?, de la tierra, en la concentración latifundista, en la dispersión minifundista, ese microfundio asociado al fraccionamiento antieconómico de la propiedad, y en una colonización periférica depredadora, ¿cierto? Como está aquí el elemento de esa colonización desordenada que pone en riesgo también los recursos naturales de la nación. Esto para reconocer allí también ese diagnóstico que persistía para el 91 cuando se aprobó la Constitución Política del 91. Y digamos, en unos términos más o menos similares se ha pronunciado también la Corte Constitucional. Miren esta sentencia de muchas que les sugerimos también leer y que les vamos a hacer una relación en próximas sesiones, pero esta es una sentencia de muchas que se ocupa de revisar la constitucionalidad del artículo que señala el control sobre el fraccionamiento antieconómico de la propiedad. Entonces lo que dice la Corte es que la Corte ha afirmado que la Constitución Política del 91 otorga al trabajador del campo y en general al sector agropecuario un tratamiento particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción, que encuentra justificación en la necesidad de establecer una igualdad que no solo es jurídica, ¿cierto? Recuerden que la Constitución del 91 representó ese cambio, no es una igualdad formal, una igualdad material de un Estado social de derecho, sino económica, social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo del supuesto de que el fomento de la actividad agropecuaria trae consigo, miren, la prosperidad de otros sectores económicos y de que la intervención del Estado en este campo en la economía busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social. Eso entonces está señalado en la sentencia de constitucionalidad 006 del 2002. Bueno, vamos a terminar entonces esta sesión realizando la siguiente pregunta para ustedes. Ya vimos estos aspectos generales, vamos a introducirnos en la siguiente sesión un poco más en asuntos de cómo el derecho agrario ha regulado las relaciones con la tenencia de la tierra, las relaciones a veces también en el mundo laboral agrario, los contratos suscritos entre propietarios y arrendatarios, colonos, ¿cierto?, aparceros. Entonces, queremos preguntarles en este momento que ya vamos a comenzar a ver esas disposiciones en materia agraria, sí que sugerirles que ustedes recuerden un conflicto que hayan conocido sobre uso y tenencia de la tierra en los centros de conciliación, en las personerías, en las procuradurías administrativas, pues, para asuntos administrativos, en las procuradurías civiles, eventualmente en las de familia, un conflicto sobre el uso y tenencia de la tierra, por ejemplo, en las de familia para esas mujeres rurales, que hayan conocido ustedes en su labor como conciliadores, ¿cierto? Entonces, les sugerimos recordar un conflicto de uso y tenencia de la tierra que hayan conocido en su labor como conciliadores.
y recordar si ustedes conocían nociones del derecho agrario, si ustedes aplicaron en el análisis de ese conflicto disposiciones del derecho agrario o no. O solo acudimos al derecho civil. Pensemos en eso entonces y así nos veremos en nuestra próxima sesión. Tómenle una fotografía a esta diapositiva para que pensemos en eso y podamos entonces ir ejemplificando también cómo algunas de estas disposiciones del derecho agrario han sido o no usadas en el conocimiento, en el análisis de los casos que han llegado a sus despachos como conciliadores. Así entonces culminamos esta sesión, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, hasta luego. Colombia, potencia de la vida.